Antequera, sin duda, es una de las ciudades más importantes de Andalucía, una referencia constante en la historia y la cultura, ya que conserva un extenso patrimonio arqueológico, arquitectónico y de carácter tanto material como inmaterial. Es el municipio más extenso de la provincia malagueña, ocupado en su mayor parte por una llanura de tierras fértiles, en la que predomina el olivar y los cereales, rodeada por un entorno físico el cual posee uno de los paisajes más importantes a nivel continental. La ciudad antequerana cuenta con uno de los paisajes kársticos más bellos e impresionantes de Europa. Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, junto a los dólmenes y la Peña de los Enamorados, el Torcal es un lugar donde la erosión ha ido moldeando las rocas hasta formar un museo de esculturas naturales, en el que también se pueden realizar preciosas marchas a través de sus senderos y rastrear antiguas culturas. Otro de los atractivos que encierra el Torcal es, sin duda alguna, su rica flora y fauna. En su paisaje conviven las encinas, quejigos, cervales o arces con las plantas que crecen en la grieta de la roca, embelleciéndolo aún más si cabe. En la Vega de Antequera se alza una formación natural de gran prominencia y significación cultural, la Peña de los Enamorados, declarada Patrimonio de la Humanidad junto al Torcal y los dólmenes de Antequera. Este peñón calizo es todo un icono del paisaje antequerano. Presenta una singular morfología que recuerda al perfil de un rostro yacente mirando al cielo. Siempre ha ejercido un importante papel como elemento focalizador de las percepciones. Así, en la prehistoria reciente, se constituyó como elemento determinante para decidir la ubicación de las construcciones megalíticas conocidas como dólmenes, y probablemente del posterior asentamiento de la Peña de los Enamorados. Desde el punto de vista de la recreación literaria, es destacable su papel como soporte de leyendas vinculadas a la convivencia entre cristianos y musulmanes. Su paisaje se extiende por una superficie de 117 hectáreas y tiene un gran interés ecológico. Está declarada como bien de interés cultural por la importancia arqueológica de la zona, ocupada desde el Paleolítico inferior. Cuando hacemos referencia a la historia de la ciudad, no podemos dejar pasar a este conjunto arqueológico como lo son los dólmenes, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2016. Está conformado por los dólmenes de Menga, Viera y el Romeral, los cuales han llegado a ser uno de los mejores exponentes del megalitismo europeo, caracterizándose por el uso de grandes bloques de piedra y su uso con fines rituales y funerarios, siendo a su vez un símbolo de la cohesión del grupo con un fuerte carácter ideológico. Se cree que para desplazar estas grandes rocas solo utilizaron la energía humana con la ayuda de cuerdas y madera. Primero se construyó Menga, el más antiguo de los tres dólmenes, que cuenta con un corredor, un atrio y una gran cámara funeraria, con un pozo de 20 metros de fondo. Es el único dolmen orientado hacia la Peña de los Enamorados, ya que era un espacio de reunión relacionado con las creencias religiosas del periodo neolítico. Después nos encontramos con Viera, que se ubica en el mismo recinto que en el de Menga, al que se puede acceder caminando. Cuenta con un largo pasillo en el que al final de él se encuentra una pequeña cámara. Está orientado hacia el sureste, lo que hace que en el equinoccio de otoño los rayos de sol lleguen exactamente hasta el escalón de acceso a la cámara. Y por último, el Tolo del Romeral, que se encuentra a unos 4 kilómetros de distancia de los otros. Es el de mayor tamaño conocido en la península ibérica. En la entrada encontramos un largo corredor que desemboca en una gran cámara funeraria de planta circular, de la que parte un segundo corredor mucho más pequeño, que da acceso a otra cámara de reducidas dimensiones. En la fecha del solsticio de invierno, los reflejos luminosos del exterior entran hasta casi la segunda cámara. El Romeral dirige su mirada hacia la Sierra del Torcal, lugar en el que vivían los primeros pobladores de este monumento. El Henchidero es un edificio de planta rectangular y 3 pisos con fachadas en las que destaca el ladrillo empleado en las esquinas y en el arco rebajado de la puerta. Cuenta con una rueda hidráulica en su interior que ha sido reformada. Es una de las fábricas textiles más importantes de la historia de la industria textil, formando parte del patrimonio industrial de la ciudad, la cual se valía del río de la Villa, en el que podemos hacer rutas para contemplar el patrimonio para aprovechar su fuerza hidráulica. Se ha conservado desde su inicio gracias a sus métodos de conservación. Hoy en día es una escuela-taller de hostelería donde ejercen numerosos estudiantes
y también podemos visitar un espléndido museo que expone la maquinaria utilizada, materiales y documentos antiguos. A lo largo de la historia hemos mantenido la conservación, promoción y difusión de nuestro patrimonio industrial, histórico y cultural de Antequera. Y este sector se debe conocer, preservar y establecer como señal de identidad común y del cual reivindicamos su necesaria protección y puesta en valor. Edificio de importancia capital 1514-1550, es considerado como la primera iglesia realizada con sentido renacentista en Andalucía. Está declarado monumento nacional. Se trata de una obra excepcional por sus proporciones en las que coexisten diversos criterios de estilo. Se plantea en estilo gótico y se termina haciendo un edificio renacentista. En ella intervinieron, entre otros, los maestros Pedro López y Diego de Vergara. Durante los siglos de su existencia tuvo una gran influencia en la vida social y cultural de Antequera, particularmente durante el 500, cuando se convirtió en foco de renovación estética y de desarrollo del pensamiento humanista. Declarado monumento nacional, la mayor parte de las murallas conservadas datan de la primera mitad del siglo XIV y en su construcción se utilizaron materiales de la época romana. El castillo, fortaleza o alcazaba de Papabellotas es un conjunto fortificado de la Antequera musulmana y que fue probablemente levantado sobre restos romanos. Su fecha de construcción exacta es desconocida, mencionándose por primera vez en el siglo XII. Consiste en dos grandes torres unidas por lienzo de muralla, en la que se observan además dos pequeñas torres de construcción semicilíndrica y semicuadrada. La torre más importante de todo el recinto es la del homenaje, conocida popularmente como reloj de Papabellotas, y sobre ella se construyó en el año 1582 un templete campanario en piedra y ladrillo. Antequera cuenta con un gran número de iglesias hasta tal punto de que es la ciudad con más iglesias por habitante. Las más destacadas son la iglesia del Carmen, la colegiata de Santa María la Mayor, la iglesia de San Sebastián y el convento de la Trinidad, además de otras. En el casco urbano, situado en la plaza del Coso Viejo, podemos ver la estatua del infante Don Fernando, que por la conquista de Antequera es conocido por Fernando de Antequera. El Museo de la Ciudad de Antequera está situado en el antiguo Palacio de la Nájera. En él se muestra la historia de la tierra de Antequera, de una manera general, completa, cronológica e ilustrada, con la selección de sus vestigios arqueológicos, históricos y artísticos más representativos desde la prehistoria hasta el siglo XXI. También podemos encontrar distintas salas donde se exponen reliquias de nuestros antepasados, de un valor desconocido, pero la pieza estrella es el efebo de Antequera, que dio origen a la creación del Museo Municipal. El IES Pedro Espinosa es un referente en la ciudad de Antequera con una larga historia y tradición. Se creó como instituto local de segunda enseñanza para el bachillerato elemental por Real Decreto de 31 de agosto de 1928. Es miembro fundador de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos. Fue reconocido Instituto Histórico Educativo de Andalucía por su rica memoria depositada en los fondos y recursos vinculados a nuestra historia. Parte de ella puede contemplarse en la exposición permanente que exhibe el centro y en el valioso Museo Virtual del Patrimonio del IES Pedro Espinosa Mubipa para vivir y sentir el patrimonio. Nos encontramos en el Palacio de los Condes del Castillo del Tajo, que fue adquirido por el Ayuntamiento de Antequera a la familia Bellido Carrasquilla en 1928 para ser la sede del Instituto de Segunda Enseñanza. El edificio actual estilísticamente se enmarca dentro del estilo internacional, progresista, universal, funcional y sin ornamentos, nacido del periodo de entreguerras en Europa. El Gabinete de Física está constituido por cientos de instrumentos científicos históricos, datados del siglo XIX y principios del siglo XX. Alberga piezas relacionadas con la acústica, astronomía, calor, electromagnetismo, hidrostática, mecánica, meteorología, metrología y óptica.
Respecto al Gabinete de Química y aprovechando que este año 2022 es el Año Internacional del Vidrio, destacamos la gran variedad de instrumentos de vidrio imprescindibles para el análisis químico. En cuanto al Gabinete de Historia Natural, señalamos innumerables tesoros centenarios como las colecciones de mineralogía, paleontología o petrología, sin olvidar los sistemas cristalográficos. Cuenta con una colección de cartografía que alberga nuestro centro educativo en castellano, alemán, inglés y francés. Cuenta con mapas de todos los continentes, de varios imperios, de distintas naciones o los grandes descubrimientos de los siglos XV y XVI o incluso las tierras bíblicas. Además, existen varios mapas en relieve donde se pueden estudiar los factores geográficos del clima. El IES Pedro Espinosa como centro con patrimonio educativo tiene el compromiso de gestionar, preservar, cuidar, restaurar, conocer y transmitir todo su legado. La gastronomía de Antequera, patrimonio inmaterial, mezcla tradición y pasión por los productos de la tierra por su fértil vega, predominando el aceite de oliva. De los platos más destacados tenemos la porra antequerana y de sus productos contamos con el mollete y los mantecados. Y con la gastronomía llegamos al final del recorrido por la maravillosa ciudad de Antequera, donde se refleja un amplio abanico de cultura e historia entre muchos otros, que logran hacer destacar a la ciudad y que además despierta en el alma de cualquier turista la necesidad de ser testigo de la historia que envuelve a este patrimonio. ¿Y tú, te atreves a visitarla?